Bueno, hola Andrés, ¿cómo estás? Hola Ana Isabel, muchas gracias pues por la invitación, muy honrado. Bueno, qué rico. Yo creo que este es un mundo muy distinto para vos, ¿cierto? Pues con respecto a hace mucho tiempo sí, pero cada vez menos, gracias a Dios. Bueno, quiero que supongamos que nadie sabe quién es Andrés Felipe Arias y te estás presentando hoy en Vietnam ante un grupo de personas que quieren conocer tu historia de vida. Listo, la historia de vida que te transformó o que te sacó al ser humano que puede estar sentado aquí hoy, que de pronto no estaría sentado hace 20 años. ¿Quién eras, no sé, en la cima de tu carrera a los 30 años más o menos, súper joven? Sí, pues mira, yo soy de Medellín, Ujú, aquí viví mi niñez, mi adolescencia, presté el servicio militar, me fui a ujú, estudiar a Bogotá y por allá eso fue como en el año 2000, hace ujú. ya 25 años. Yo estaba haciendo un doctorado en Estados Unidos, en California, y Ujú. me llamó un amigo del colegio y me dijo, mire, el gobernador Álvaro Uribe, que fue gobernador, está en un proceso a la presidencia, quiere reunirse con unas personas, sugirieron tu nombre, no sé por qué. ¿Y qué estudiaste? Economía, yo Vale. todo economía, estudié economía y estaba haciendo un doctorado, un PhD en economía en California, Ok. en UCLA. Y yo estaba en el verano acá en Medellín porque venía los veranos a dar clases a las universidades y todo. Ujú. Fuimos a la reunión, él me dijo, ayúdeme Andrés. En ese momento sacaba 1% en las encuestas. No lo Sí, yo me conocía acuerdo. nadie, o sea, y empecé como a trabajar con él. Yo le dije, yo no puedo ayudar, estoy en un doctorado, me faltan 2 años. eh, y le presenté pues como gente que le podía ayudar. Bueno, ahí seguíamos en contacto muy leve y cuando él gana, me llama uno que había sido jefe mío, que yo se lo había presentado para que le ayudara a armar el programa económico y me dice, vengas a trabajar con nosotros. Yo en ese momento estaba casado con otra persona Ujú. y esa persona me dijo, usted es enloquecido que nos vamos a ir a Colombia, aquí ya vas a ir al job market, todas las puertas abiertas, todo. Y para hacer la historia larga corta, me terminé devolviendo a Colombia, habiéndome podido quedar allá en otro sendero de vida. A mí me encantan esas vidas no vividas, ¿cierto? Que yo creo que Increíble. están todavía, yo sí creo que hay realidades paralelas Total. y cuánticamente hay otro Ahí están universo ahí en latentes. paralela Sí, total. andando en otro nivel, pero pues quién sabe qué hubiera pasado Sí, en ese camino si no cogen el crossroads para el otro lado. Pues no hubiera tenido mis hijos, mi actual esposa, por no hubiera vivido supuesto. todo lo que viví. Entonces me regresé y regresé a ser como, digamos, el Chief Economist del Ministerio de Hacienda y me ¿Qué es tocó. eso? Es como el que dirige y el que construye la política Ujú, económica ya a nivel técnico ujú. con el ministro, los viceministros. Como la maqueta, Sí, pero no ejecutás los nada. Ok. modelos, las simulaciones, todo. Ujú. Pero yo era muy chiquito, pues, eso ya fue el año 2002. Yo tenía ahí 28 años. Dios, o sea, Entonces, un nené. era muy Sí, chiquito sí, sí. y bueno, entonces ahí empecé y ya me hice con el tiempo muy cercano al presidente. Ujú. La esposa de ese momento se aburrió, se cansó porque trabajábamos, pero demasiado, o sea, a la gente Ujú. se le olvida. Trabajábamos muchísimo, muchísimo, era una cosa muy loca. O sea, yo llegaba a mi casa 1 de la mañana y a las 5 de la mañana arranque otra vez. Entonces, ¿Te gusta el ser humano que eras en ese momento? mira, yo he aprendido no a juzgarme así, Ujú, porque yo puedo decir, no, no me gusta. ujú. Estaba aprendiendo muchas cosas. Yo Si hoy, eras un niño. después de todo lo que he vivido, yo hoy llevo con mucho orgullo todo lo que me pasó, lo bueno y lo malo, y lo oscuro y lo de luz y todo, porque eso es lo que me hace quien soy hoy. Ujú. Y yo pues llevo todos esos errores, aciertos, todo como, pues, como medallitas en el pecho, porque es que si no, no estaría acá Claro, contando esa historia y si no, total, uno no aprende. total. Entonces, yo no me juzgo como si era bueno o malo, ya eso No, lo malo superé. no, pero digamos, yo a veces miro para mis 20 años y digo, yo no tengo ni idea quién era en ese momento. No, O sea, pues, yo estaba perdida en la nebulosa. no, Pero no por errores humanos que todos los cometeremos y los seguimos cometiendo, sino porque, o sea, yo me levantaba a sobrevivir, a desayunar, a almorzar, a esperar que fuera diciembre, cuándo será puente, no, sí. no estaba enamorada de la vida, era muy inconsciente, más eso. No, digamos, yo en ese momento era una persona, digamos, con un drive
profesional enorme. Ujú. Y eso era lo que me Imagínate. movía. Ujú. Y claro, eso te hace perder otros aspectos de la vida. Por supuesto. Y a mí me encanta mucho la mitología y me encanta el tema de la tragedia griega y el Ujú. hubris. Ujú. Y yo caí en eso. Ujú. Entonces los dioses dicen, si te crees muy bueno, ya páquete al talón. El banquete. Ajá. Sí, sí. Entonces te lanzan la flechita al talón y hasta Aquiles, que era el más teso de todos, en un taloncito con una flechita, cae. Y probablemente hubo mucho hubris en ese momento, que es, digamos, es como el pecado, si se permite el término, de la soberbia, la vanidad. Es como la gula. Ajá, Pero sí, no en comida. no en comida, Exacto. sino como en ego. Sí, en vanidad. Entonces, probablemente hubo mucho de eso. Y ahí empecé en Hacienda, me hice muy cercano a él y ya luego llegó un viceministerio, un ministerio y todo ese proceso. Y tenías 30 años. Tenía 30 ya y ahí estuve 4 años como ministro y ya cuando tenía 33, 34, Ujú. bueno, me casé con otra persona, tuvimos primero una hija, yo diría que llegué como a la cúspide. Yo estaba muy cerca, muy cerca del poder. O sea, Ujú. me tocó vivir, que también me parece chévere haberlo vivido, situaciones en este país en donde hicimos cosas muy buenas, que se olvidan, obviamente, porque han pasado tantos años, pero viví momentos de la historia de Colombia que la transformaron De acuerdo. y que no se me pueden olvidar y las llevo también aquí como parte de mí. Que es otra medallita. Sí, O sea, hay la de claro, me equivoqué, claro. la del talón de Aquiles y la de yo vi cómo este país Claro. iba derecho para el despeñadero y logró salir de ahí. Total, O así sea, yo es. me acuerdo cuando uno llegaba temblando al aeropuerto que fuera del mundo a sacar el pasaporte vino tinto. Claro, que O uno sea, se sentía temblando. culpable de algo que solo por ser Y colombiano. te digo, yo tenía 15 años y no era pues la que más salía del país, pero era miedo. O sea, Claro. todos los días oía a mis papás viendo las noticias y era los no alineados, todo, o sea, todo era como los rechazados del mundo, la escoria del mundo era Colombia. No, y acordate, es que Las bombas, las no, FARC era- estaban afuera, en Bogotá ya encima. Es decir, es que yo te digo, el primer día de trabajo mío en el gobierno, que fue el 7 de agosto, festivo del 2002, este señor se estaba posesionando en la plaza de Bolívar y nosotros estábamos ya trabajando desde el día antes, después de todo el empalme, armando un primer paquete económico y pasaban unos rockets por encima del Ministerio de Hacienda No. y le pegaban al Palacio de Nariño y a mí, la esposa mía de ese momento me llama y me decía, Andrés, a esto nos vinimos en serio. O sea, primer día de trabajo y ya hay roquetazos pasando por encima de vos, te enloqueciste. Obviamente eso desencadenó pues que eso se terminara muy rápido con ella y gracias a Dios hoy ya tengo una familia que es lo que me llena de vida y de luz, pero pues son esas cosas. Entonces está uno en ese momento como en toda la cima del poder y pasan todas estas cosas y es una historia que yo a veces cuando miro atrás digo, pero yo cómo es que viví todas estas cosas tan chiquito, Sí. a veces como sin darme cuenta o tomar conciencia de todo eso que estaba pasando, de que yo con una llamada de teléfono o una firma Movías el definía mundo. el futuro de muchas personas. Siempre, y lo voy a decir siempre, lo hice con la mejor intención, o Por sea, supuesto. siempre. ¿Qué te movía? ¿Eras espiritual, eras religioso o unos valores de tu familia? ¿Qué te movía? Yo creo que un poquito de todo. Yo no soy religioso, pero sí la espiritualidad es parte de mi vida. Y eso no es que me moviera a eso, sino que eso como que me mantenía tranquilo y No, centrado. y cabeza fría porque Sí. es demasiado fácil perderse. Sí, Es que, pues, sí. o sea, Bill Clinton, ¿me entiendes? O sea, Sí. historias hay Sí, claro. millones. No. Y las que no conocemos. Las que no conocen las personas. En sí. esta misma silla se sentó hace unos meses un lama muy reconocido, él se llama Lama Rinchen, y El español. sí, Sí. sí, Yo lo acá sigo en Instagram. él muy es bueno. una belleza, Sí. y hablábamos de el poder de una manera metafórica, y decía que darle un cuchillo, yo le decía, es que ¿por qué estas herramientas no las conoce más la gente? Y se me parece a lo que estás hablando del poder, y decía, es que es como darle un encendedor o un cuchillo a un niño. O
sea, el cuchillo no es malo, o sea, el poder no es malo, Así es a quién se lo estás entregando. O sea, Así con un es. cuchillo haces el asado más rico del mundo o matas una familia entera. Claro, o con la energía Con el nuclear. fuego, exacto, lo mismo. Mueves la electricidad y le das energía a un país o puedes devastarlo. Así es. Y sí, y yo probablemente estaba muy chiquito todavía. Mejor dicho, yo hoy llego a estar en esa misma posición y es probable que hubiera hecho diferente muchas cosas, no porque hubiera una intención distinta en ese momento, sino porque ya la sabiduría de tanto tiempo, de tantos golpes de la vida, Totalmente. de lo que yo, pues a mí me encanta, te digo, la mitología, el viaje del héroe, ¿no? Ay, amo el viaje del héroe. Entonces es como después de haber pasado por la caverna es una cosa y antes de haber pasado por la Totalmente. caverna es otra cosa en nivel de conciencia. Y digamos, Nelson Mandela fue Nelson Mandela después de lo que le pasó. O sea, Después de el todo el tipo de viaje, 30 años no queremos ni saber quién era Nelson Ajá. Mandela. Seguramente pateaba cosas Claro. y tiraba cosas como todos los seres humanos. Así es, entonces nada, pues eso fue un proceso que llevo acá adentro, es parte de mí y sí, llegué a ese punto alto pues de estar en la decisión y viendo la toma de decisiones de todo. Pues. Y se decía en Colombia, este es el próximo presidente. Porque Sí, eso se decía. y me comí el cuento. Entonces yo también digo, claro, conmigo y esta es mi verdad y mi integridad y es parte, probablemente ahorita hablemos de eso, de que hubo una injusticia muy grande, pero yo, digamos, mi toma de conciencia es que yo puedo ser una víctima o un superviviente. El superviviente asume y toma responsabilidad de las cosas, porque es que puede que yo no haya hecho algo, pero si yo me meto a una cantina entre dos borrachos dándose bala, pues me van a pegar un balazo. Por supuesto. Entonces yo me metí en una confrontación política brutal y feísima. Y feísima. Y me volví un instrumento para ese juego. Y bueno, y ahí pasó todo lo que pasó. Ok, entonces tú empiezas a ver, esto se está poniendo muy feo, ya no, ya te fuiste a ser ministro. Ya era ministro. En el segundo periodo de Álvaro Uribe. Desde el primero ya lo era. Ajá, sí, pero en el segundo fue que todo se puso más feo. Sí, se puso muy feo. Y en un momento tuviste, no me acuerdo, realmente no me acuerdo, renunciaste y te fuiste y pediste asilo político, ¿cómo funcionó? No, yo estuve en el ministerio y digamos, esto se empieza a poner feo por la polarización que había. ¿Y qué pasa hoy en Colombia? Sí. Yo creo que toda América está así. Bueno, el mundo, España, todo. Y nada, pero a mí me fue muy, muy bien. Pues yo puedo decir que hicimos muchas cosas, se reconocían todo y digamos con el presidente dijimos, él me dijo haga el ejercicio por favor porque yo quiero que estas tesis continúen. Y bueno, empiezan a pasar muchas cosas dentro de esa polarización, la batalla por el poder es algo que la gente no se alcanza a imaginar. Y yo le digo a la gente, cuando uno no es malo ni es dañado, uno no concibe que la otra persona pueda acudir a cierto tipo de cosas, porque yo te digo una cosa, yo en una confrontación política puedo agarrarme a insultos con alguien, y bueno, es parte de ese juego, pero yo no sería capaz de dormir tranquilo si tengo la herramienta para mandar a la cárcel a un hombre inocente solo por deshacerme de él. Yo no podría, pero hay gente que sí puede y duerme tranquila. Entonces, si uno no sabe no que estás es preparado para la batalla, entonces, o sea, es que eso no está te van a triturar, sí, exactamente. te trituran. Y eso es parte de lo que sucede. Cuando salgo, me empezó a ir súper bien en encuestas, en todo, y empieza toda esta máquina en contra, y se pone feo, me arman un caso y termino en un auditorio lleno de enemigos ante un juez y me envían a la cárcel. Cuando el juez dice que debo ir a la cárcel, no era una sala de audiencias normal, un teatro. Todo el auditorio aplaude. Yo estaba con mi papá, mi mamá, mi esposa, mi hermano y mi abogado. ¿Tú te imaginas qué se siente tú siendo acusado, imputado? Ni siquiera en el lugar que se hace. En un teatro, dispusieron un teatro para eso. Wow. Lleno de barras bravas que llevó una persona que hoy está muy en un altísimo cargo, paradójicamente. Y el karma es el karma, ¿no? Entonces empieza uno a ver cómo se devuelven las cosas que uno desencadena. Y yo lo miro en televisión y digo, pues pucha,
esta persona llevó unas barras bravas de aplauso a un teatro para el momento en que me mandaban a la cárcel y está pasando por un momento muy maluco en este momento. Decía, como dice el proverbio hebreo, quédate quieto y verás el cadáver de tu enemigo pasar por el frente de tu casa. Completamente de acuerdo. Entonces, y ahí sí fue muy feo ya todo. Entonces me llevaron primero al búnker de la fiscalía, luego a una unidad militar. Al cabo de 2 años, una juez dice, no hay nada, lo tengo que soltar. Me sueltan, me dejan en libertad y justo coincide con la siguiente elección. Entonces, otra vez la polarización. O sea, estuviste 2 años detenido en Colombia antes de irte. 2 años detenido, 1 año en libertad. ¿Condicional o qué? Sí, como que con el proceso todavía. O sea, no te vayas, mantenete por acá. Sí, mantenete por acá y me mantuve y me iban a absolver. Porque pues no había nada, pero justo cae la audiencia para la absolución y todo en la mitad de la elección que seguía. Con los mismos protagonistas, las mismas peleas, todo. Y me empiezan a aplazar y aplazar el fallo, y aquí hay algo raro. Me llaman de una embajada muy importante y me dicen, le van a hacer esto, váyase tranquilo. Yo, ¿seguro? Sí, váyase. Y yo, bueno, y me fui. O sea, le van a hacer esto, a usted le van a... Sí, lo van a claro, le imputar, torcieron pase lo que esto, pase. le torcieron esto. Ya torcieron unos magistrados que después terminaron siendo parte del famoso cartel de la toga. Y entonces yo, ese día que yo llamé a esa embajada y me decían, yo decía, pero seguro, o sea, ustedes no se van a echar para atrás. Yo, váyase. A las 6 de la tarde me volvieron a llamar, confirmado, señor Arias, váyase. Dios. Allá lo protegemos. Entonces, Primero que todo me vas a decir de qué está hecha tu esposa. Ah, no, esa se va para el cielo derechito. Dios mío. Sí, Uf, sí. qué fuerte. Ese día, eso fue un viernes 13 de junio del Viernes 2014. 13, ni te cases ni te embarques. Y yo pensaba en eso, y yo en esta angustia, y yo en esto, entonces salgo de la oficina donde yo trabajaba, como yo andaba con un esquema de seguridad porque tenía un riesgo, además de que me querían matar. Bueno, estaba como de tercero en la lista de las FARC, eso ya hace como 10 años. Entonces yo andaba con un esquema de seguridad, era una cosa, o sea, una angustia todo el tiempo y uno con personas todo el tiempo al lado. Entonces logré salirme solo, fui a mi casa, allá me despedí de Catalina, Juan Pedro todavía estaba muy chiquito, y de él sí está más, y no, imagínate qué siente uno, yo en la puerta despidiéndome con un maletincito chiquito, una mochila, 2 libros que empaqué, 3 calzoncillos, como si fueras a salir pues al gimnasio. Así, compré el tiquete yendo al aeropuerto. Mis papás viajaron de acá de Medellín a Bogotá, me tocó despedirme de ellos en un parqueadero oscuro sin que nadie me viera. Gente de la Fuerza Pública Colombiana me ayudó, llegó a donde yo estaba, que nos querían bastante y sabían lo que estaba pasando, me ayudaron a salir por el aeropuerto de una forma, me tocó, bueno, en fin, cambios bueno, todo lo que eso implica. Y me monté a un avión, 5 horas esperando para aterrizar. Compré el tiquete yendo para el aeropuerto, no sabía a dónde iba a ir ni nada. Aterricé, y yo dije, ¿será que se arrepintieron? Y yo cuando pase acá por inmigración me van a decir, no, devuélvase. Bueno, logré pasar, yo temblaba, y cojo un avión para otra ciudad donde tenía un amigo que me podía recibir. Y, bueno, y a los 5 días tuve que llevarme toda la familia porque me dieron toda la familia para acá, para el proceso de asilo, no. Entonces se tuvieron que venir. Catalina vendió los muebles, o sea, remató todo. Sí, a lo que sea me voy. Un apoyo de toda la gente, de toda esa red de apoyo que uno tiene, familia, amigos, que le compraban 2 veces los muebles, todo para nosotros poder tener como algo de recursos para poder empezar a sobrevivir allá. Y bueno, llegaron y ya empezó ya la vida allá, y hubo 2 años muy normales. Hasta que acá empieza el proceso de negociación con las FARC y la negociación y la polarización política otra vez. O sea, en esos 2 años hiciste una vida No, normal. yo estaba allá con permisos de trabajo, con proceso todo, de asilo. todo perfecto. Y allá las autoridades sabían yo dónde vivía, todo, o sea, pero bien, pues con el sufrimiento legal. Y la angustia, totalmente legal. Y totalmente, pues, hasta que un día estoy lavándome los dientes, un miércoles, me acuerdo, en agosto del año 2016, y yo empiezo a ver como sombras
moviéndose por la casa, pero como que uno no, Sí, el viento, las sí, sí, maticas, sí, sí, algo está ajá, pasando. Ajá. pero como que uno no le da importancia, y, o sea, entonces como que un ruido en la puerta, y viene Catalina pálida y me dice, te están buscando, son unos tipos con fusiles, Ay, no. y entraron 10 manes enfusilados grandes, a mis hijos contra la pared, a Catalina también, quítese los cordones, suelte todo, tan, y me llevan. Yo le dije, por favor, no me espose delante de mis hijos, hágame ese favor. Me dijo, listo, sí, tranquilo, pero en el carro sí. Entonces me saqué, afuera estaba lleno de carros de policía, No. de los marshals, todo, las mamás de los vecinos sacando a los niños al colegio. Entonces yo lo que veo, me sacan, ahí sí me esposan todo, y yo veo que Catalina saca a mis hijos a la esquina, porque estaba pasando el bus del colegio No. en ese momento, ella lloraba, yo no sabía, o sea, a mí me empezó a dar como, es que se me secó la boca, como que eso es la reacción del cuerpo, me imagino. Emergencia. Pues, ajá. Y bueno, eso fue muy complejo. Hacer la historia larga, corta nuevamente, ya esa noche terminé encerrado en una celda. Que lo que vi en ese episodio que me compartieron era chirriquitica, o sea, un calabocito. No, yo llego, yo sin saber, primero un calabozo normal. ¿Y alguien te decía qué estaba pasando? No, nadie, Okay. Nadie. Eso fue como a las 7 de la mañana, digamos como me metieron a un calabozo allá en esa cárcel federal, ya abajo en el centro de Miami, pues ya con mucha gente. Yo lo que me acuerdo es que estaba seco, no le dan agua, nada. Yo casi que me uso agua de la letrina que había ahí. Pues tampoco puedo porque me voy a enfermar. A las 2 de la tarde dejaron entrar un abogado, pues digamos paralelo a esto, Catalina empezó a llamar a todo el mundo y llegó un abogado amigo mío y me dijo, no, nada, no quieren darte fianza, nada, te quieren dejar acá, es un proceso de extradición. Pero yo, ¿cómo así extradición? Y después, si quieres te cuento lo que me contó quien era embajador de Colombia allá en ese momento. Porque él dijo, no puedo dormir y quiero contarle esto, porque era amigo mío. Ay, lindo. ¿Te llamó años después? Fue años después a la escuela de caballería donde yo estaba detenido a contarme la historia de lo que había pasado y lo que él había tratado de hacer y lo que el presidente de ese momento le dijo, no se meta, deje que se lo hagan, táquete. Entonces, pero yo no sabía qué estaba pasando en ese momento. Entonces, el abogado me dice, bueno, es esto, y yo, pero ¿cómo así? O sea, no puede ser. Sí, señor Pan. Y me procesan, yo entré como con, en ese momento estaban entrando como 200 puertorriqueños de narcotráfico también, y yo era ahí, yo no entendía, y entonces quítese la ropa, voltéese, abra de todos los orificios, o sea, eso es una cosa muy denigrante, y te gritan y todo. Cuando me toca a mí la procesada, pues las huellas, todo me dicen, usted sabe que aquí están Berna, Macaco, Cuco Banoy, Gordolindo, todos. Y ustedes, que para los que no saben qué es esto, son los que estaban procesados por paramilitarismo y narcotráfico, y el gobierno en el que yo había trabajado los había extraditado. Entonces el señor, un gringo moreno, me dice, usted no puede ir a un patio normal. Y me dice, ¿quiere ir al Special Housing Unit, a la unidad de vivienda especial? Y dije, bueno, sí, por favor, quiero ir a esa unidad especial. Yo dije, bueno, cualquier privilegio. Sí, pues pucha, voy a ir a un lugar especial. Pues el Special Housing Unit es SHU, SHU es el hueco. Son las celdas de castigo. ¿Él te lo decía irónicamente, claro, o de verdad? Ah, qué lindo. No, primero porque no me podía meter a... Sí. Pero claro, se burlan de uno y todo. Yo ahí dije, y siguiente escena, que tenía una celda, pero te voy a decir, es, hace de cuenta, de acá hasta allá. O sea, 2 metros cuadrados. 2 por 2,5 más o menos, 2 por 3 máximo. Ah, entonces ya era grande. Sí, un camarote, un lavamanos de metal, un inodoro de metal, y hay una duchita porque uno lo saca. Ese hueco, esa celda. Sin luz. No, al revés, la luz prendía todo el tiempo. No, pero luz natural. Ah, no, nada, pues hay por allá arriba como un huequito, pero no. Y eso no apagan la luz ni para dormir. No, te dejan hasta tarde. A veces el castigo es que dejan toda la noche la luz prendida para... Si hay mucho ruido y la gente lamentándose, dice, bueno, están muy folclóricos, les dejamos la luz. Entonces, yo ahí llego, entro, y cuando te dicen es que son 24 horas, o sea, yo le decía, pero ¿puedo salir a algo? No, ahí todo el tiempo. ¿Hasta cuándo? No sabemos. Me empezó a dar claustrofobia. Es que si vos te montas a un avión, no sé, un vuelo de 12 horas, supongo, vos sabes que vas a aterrizar y vas a salir, y el solo hecho de saber eso... Sí, ya te da una luz por allá.
Acá es como si te montaran un avión, a una avioneta, y dice, vamos a volar A y no sabemos Marte. cuándo vamos a aterrizar. Ah, y pueden ser meses o años. O sea, imagínate lo que uno siente encerrado en ese espacio. La comida te la meten por un hueco, por una ranura ¿Y que la hay. comida es un asco? ¿O es decente? ¿O No, es básica? maluca y poquita. Ok. Y ahorita podemos hablar de eso porque fue parte de todo ese proceso. Eh, y nada, y si uno lo sacan a hablar con un abogado, hay que meter las manos por un hueco a que te esposen, lo tiran a uno con... Uy, no, bueno. Entonces yo ahí empezó la claustrofobia, yo pensaba en Catalina, en mis hijos, cómo van a vivir. Yo era el que trabajaba, Ella estaba dedicada de los niños ama a de la casa. casa. Ujú. Entonces, como que pasan muchas cosas. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Necesito escribir cómo están las carpetas, los archivos de la oficina para que ella tome riendas de esto. Con un lapicito así chiquito que le dan Un a uno. mochito de esos como Sí, de un mochito colegio. y una cosita como amarilla, una libretica amarilla. Pero yo no era capaz de escribir y solo tenía eso. Me dieron una máquina de afeitar, un cepillo de dientes y una crema de dientes, nomás. Y un jabón. Y yo empecé en esta hiperventilación, yo me agarraba el pelo, yo decía, pero, ¿cómo? O sea, yo no podía creerlo. Uno pasa por todo, la negación, la rabia, la desolación, todo. Y ahí fue donde dije, o sea, me voy a morir, pues voy a perder la cordura. ¿Y pensabas en ayudarte a morir o dejarte morir o de verdad querías estar bien por tu familia? Claro, O sea, cuando entonces, pensabas me voy a morir, no, ¿qué es yo decía, eso? pensaba, es como que siempre es la opción, pero pues, pero ¿cómo me voy a morir? O sea, Ujú. ¿cuánto tiempo Exacto. me voy a morir? Tendrán que pasar muchos días. Pero siempre es una opción que el cerebro te da, Sí. decir, Es una salida, esa es la estás en este salida. sufrimiento tan Ujú. grande que yo por eso hoy, yo soy partidario de que si alguien ante un dolor muy grande quiere cesar de vivir, déjenlo. Es que ese es el aterrizaje del avión, Su ¿me libertad, entendés? sí. Porque una enfermedad es Es otro avión su sin rumbo libertad, fijo. yo eso Así no lo es. juzgo. Ujú. Yo le he dicho, yo por ejemplo le he dicho a Catalina, o sea, si yo llego a una situación física grave, eso, por favor, Ayúdame. sí, porque pues es una salida para el dolor. Pero en ese momento, obviamente, la mayor parte de la conciencia te dice, están tus hijos, tu esposa, todo. Y Pero entonces cuando tú dices me voy a morir es más... quisiera morirme. Quisiera Ajá, morir. quisiera morirme. Ok. Que vaya a ser capaz, no creo. Ok, más que pánico de que te iban a hacer daño. No, 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 Ah, era, bueno, eso no. era quisiera morirme para que, Para quisiera que eso no pase. que se apague la televisión ya, Ya. y terminó la serie de horror. Uy, sí. Eso es lo que Ujú. está pensando, Ok. pero de ahí a que yo fuera capaz de hacerme algo, pues no. Ok. Y ahí al revés, no me iba a pasar nada porque pues estaba encerrado. Más seguro imposible. Sí, Sí. pero en ese momento de angustia, de desespero, de cómo, ¿qué es esto? Me encuentro el libro. Estaba ahí, Bueno, que es cuente, providencial. ok, cuente cuál Entonces, es el libro este que ellos libro, no este saben. libro que lo tenías acá, se llama, es de Viktor Frankl. Se llama El hombre en busca del Ajá, sentido. Man's Search for Meaning. Ujú. Y Allá yo- estaba en inglés, ¿alguien lo dejó? Ajá, Ok. ahí, en el camarote. Pero qué buena estrategia, si fue no sé, uno de esos señores que cuidan, este es el libro que le tendrían que dar a todos. A todo el mundo, pero no se lo dan a Todo. todo el mundo, estaba ahí, Bueno. Ujú. Entonces yo en ese desespero digo, no, o sea, si yo empiezo a leer, de pronto mi mente se tranquiliza. Yo abrí el libro, ni miré, ni creo que ni leí el título, y empecé así en ese temblor y en ese estrés, y empecé a leer, y dije, no, prefacio, no, qué pereza, no quiero prefacios, quiero la historia para no pensar en cosas, y empecé a leer el libro. Ujú. Y este libro, pues en ese momento yo creo que me salvó, no creo, estoy seguro, porque pues cuenta la historia de un psiquiatra muy importante, judío, que vivía en Viena, tenía todo, viene el nacionalsocialismo, viene la ocupación nazi de Austria, empiezan a segregarlos, lo dejan ya trabajar muy poquito, termina en campos de concentración, en campos de exterminio. Cuando los nazis primero quisieron expulsar a los judíos de sus territorios, nadie se los recibía. Solución Se final, encantaron. qué bueno, solución final, pues exterminémoslos en esos hornos. Entonces, ya en ese proceso pasa por varios campos de concentración y termina en el de Auschwitz, en ese campo de exterminio. Le matan la esposa, los suegros, los padres, los hermanos, los amigos, quedó solo. Y le rompen además su tratado de logoterapia que Todo. estaba listo para brillar como Ajá. médico al salir y o sea, lo dejan sin Claro, esperanza. sin nada. Ujú. Y él cuenta en el libro que dijo,
Bueno, y yo creo que el ser psiquiatra le ayudó mucho a esto, es o me dejo morir o, pues además, el hambre, el frío, las enfermedades, El maltrato la psicológico. suciedad, el maltrato físico, psicológico, tú ver morir gente todos los días. Él dice, encontré que la forma en que podía sobrevivir, por eso me encanta ese nombre, superviviente, es si le encontraba un sentido, un significado al dolor, al sufrimiento y al sacrificio. Y él se lo encontró. El libro es muy bonito, pues, y cuenta más, pero dice... Y sabes que me gusta para los que no se lo han leído, qué pena interrumpirte, que no es un libro de miseria. No es como que la gente, yo no voy a leer de Auschwitz porque quedo deprimido. No es un libro deprimente. No es de víctima, es de superviviente. Total. Y no es demasiado gráfico en los maltratos, lo suficiente para uno entender, pero no se queda ahí bailando. Claro, así es. Entonces él dice, el sentido del dolor y el sufrimiento y por lo que estaba pasando, para él fue ayudarle a sus compatriotas que estaban pasando por eso. Ayudarle como muy difícil porque no tenían cómo ayudar, pero él como médico, acompañar, por ejemplo, a que alguien muriera tomándole la mano, le hacía la diferencia a esa persona en ese momento del tiempo. Una cosa es uno morir solo, desolado, sabiendo que ya va a morir solo en esa situación, y otra cosa muy distinta con alguien tomándote la mano, diciéndote algo. Una diferencia del cielo a la tierra. Totalmente. Él encontró que el sentido y el significado de su sufrimiento también era, con lo poquito que podía, medio paliarle algún dolor a alguien que estaba sufriendo, que eran la mayoría de las personas, que si los ponían en una marcha en la nieve con zapatos sin suela, imagínate cómo quedarían las plantas de los pies quemadas por el frío. Él con cualquier cosita que encontraba ayudaba a paliar el dolor y encontró ese sentido y ese significado para atravesar ese sufrimiento. Y sobrevivió hasta que lo liberó el ejército soviético del campo. Y bueno, ya todos sabemos que de ahí para acá lo que se generó a partir de la tesis de Viktor Frankl, toda la logoterapia, toda esta teoría es enorme, o sea, es un regalo para la humanidad muy grande. Y visto desde el zoom out, es como, ya sabemos por qué la vida te llevó a eso, porque a partir de eso ha salvado miles y miles y miles de personas. Empezando por este pechito, pues, porque es que me encuentro el libro y yo empiezo a leer y a leer y a leer y me empiezo a calmar y a calmar y a calmar. Es como si te hubieran cambiado de canal. Claro, y a calmar y a calmar. Y me lo leí toda esa noche. Y dije, tengo que encontrarle el sentido y el significado a este dolor y a este sufrimiento mío. Y ahí empecé todo ese proceso allá metido, pues, en esa celda. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Bueno, hay un par de historias que contaste en el otro podcast. Cuenta cuál es, por si alguien quiere complementar, porque es muy chévere. ¿Cómo es que se llama? ¿Cuál? El de tus amigos en el que... el 10AM Pro, el podcast. 10AM Pro. Ese es un podcast, es de negocios, finanzas y eso, pero en diciembre hicimos uno con historias de la cárcel, con anécdotas. Chévere porque digamos que me gustó mucho la forma como dijiste en un punto, la vida te puso de rodillas, o sea, estabas literalmente con los balseros de Cuba, con las personas, lancheros de Buenaventura, Tumaco, con paramilitares, entonces listo, estoy en ese proceso. Digo, voy a encontrar el sentido a este sufrimiento y empiezo pues como por lo básico, para hablar de la comida. Yo dije, bueno, yo todo lo que me quejo de que uno afuera come comida basura y chatarra, y más allá. Esta es en Estados Unidos, que uno engorda con el agua, con el aire, por toda esa comida tan chatarra. Y dije, bueno, aquí pues esto es una cárcel, no creo que nos estén envenenando. La comida está poquita, pero tiene que ser balanceada. Voy a comer esto y me voy otra vez como a limpiar de toda esa comida. Ese es un sentido pequeñito, medio trivial, pero elemental, que empecé a pensar en cositas de esas. Aprovechemos. Y dije, todo lo que me quejaba yo afuera de que no tenía tiempo para leer, 24 horas mi hijo tiene acá. Podías pedir libros. Es lo único que le pueden dar a uno. A uno le pasan un carrito que uno ve desde la ranura con libros y uno dice, pásame este. Y ya más adelante uno le pueden mandar libros de afuera. Entonces ya más adelante empecé a pedir todo lo que siempre me quise leer. Todos los libros sabidos y por haber de la historia de Roma, paquete. Un montón de libros sobre física que me encanta, venga. Empecé a estudiar nutrición. Voy a hacer aquí una confesión que a veces me da pena. Me han hecho un montón de cartas astrales. Entonces yo dije, a ver pues si eso es verdad o no.
empecé a estudiar astrología. ¡Qué y todo. nota! ¡Qué nota! Porque me gusta la parte mitológica. Sí. Entonces todo eso, entonces dije, también parte del significado de este sufrimiento es esto. Ya después yo le pido a una jueza en una audiencia que me lleve a la población general, al patio normal, bajo mi responsabilidad, y necesito hablar con personas. Y me llevan allá, y eso, bueno, hay más historias ahí, pero volviendo al tema, dije, voy a aprovechar para hacer una investigación sobre la industria del narcotráfico. Aquí tengo a toda la cadena, desde el lanchero hasta el capo de capos, el bajador de plata, todo el mundo. Y empecé a hacerles entrevistas. wow. Y ellos estaban abiertos todo, a hablar abiertos de todo. O sea, de frente. Me revelaron 2 rutas, una por el Pacífico, una por Urabá, el costeo. Y como yo soy economista, pues hice todo ese cálculo, pero todo anotado pues a mano, con un lapicito, todo, que lo guardé, lo logré traer a Colombia y lo saqué pues en un libro que lo publicó la Universidad Sergio Arboleda. Le saqué la tasa interna de retorno al negocio, yo tenía el negocio de la vida. Cuánto vale correr la fragata de la Armada corrupto, cómo es el costeo de cada kilo, FOB, CIF, lo que cuesta bajar, cómo bajan la plata, todo. Entonces dije, este es el sentido, voy a estudiar narcotráfico, la industria, académicamente. Sí, claro. ¿Cierto? Ningún investigador de Nadie, todos esos que han escrito libros de esto tiene esta es fuente el de trabajo datos. de campo de la vida. O sea, un periodista se soñaría claro. eso. Entonces yo era con capos del Golfo, del Clan del Golfo, de los carteles de las FARC, del cartel de los cómo soles. se plantaba, cómo, No, todo el costeo wow. de todo el proceso. Y eso quedó, ha sido súper demandado ese libro. Entonces dije, eso. Demandado es que mucha gente lo quiere leer o demandado jurídicamente. No, que mucha gente lo compra y lo. No te metas en más rollos nunca más en tu vida. Con el término. Entonces dije, eso. Y dije, a mí me encanta Roma, dije, voy a escribir una novela. Yo cuando voy a hacer una novela histórica de Roma, y con la mamá de un amigo que es escritora, a uno le dejan ya cuando está en la población general, en el patio normal, tener acceso a un computador, no es que haya internet, sino que es un sistema que el FBI ve todo lo que uno escribe, pero yo escribía y le decía, mándame estos libros, yo estudio y yo te hago unas ideas y vamos armando la historia de un personaje que se llamó Germánico, que iba a ser el sucesor al emperador, y lo mataron. Sí. Es una de las tesis. Sí. Entonces dije, hagamos una historia de Germánico y Agripina y su familia y todo eso. Entonces yo le mandaba parrafitos y hay que esperar 15 minutos, una hora que llegue allá a la otra, al receptor. Ella escribía y me respondía una hora, entonces y no tiene 15 minutos para escribir porque es una fila de todos esos presos esperando. Entonces yo escribía con esa fila de gente atrás, mandaba y iba y volvía así a fila, y así todo el día escribiendo. Entonces dije, aquí hay otro sentido del dolor y el sufrimiento. Voy a escribir una novela histórica del tema que me gusta. Sí. Wow. Y dije otra, muy elemental, dije, todo lo que me quejo afuera de que esta trabajadera no voy nunca al gimnasio, aquí tiene 24 horas mío. Entonces, dedicado a hacer ejercicio, a comer bien, a hacer pero ejercicio, gimnasio, a leer. Barras. Hay como para hacer barras, pues que además eso saca uno callo porque es todo oxidado. Eso es como una cosa oxidada. Hay una bicicletica estática, pero yo aprendí a hacer ejercicio en la celda, ejercicios de celda. Y empiezo uno a pensar, yo en una conferencia esta semana pensaba, yo ¿por qué sabía hacer esos ejercicios de celda? Y dije, porque en el ejército nos enseñaron una cosa que llamaba gimnasia americana básica sin armas. Y son ejercicios, uno ahí brincando con el cuerpo. Un burpee. Eso. Gimnasia americana básica sin armas nos enseñaban en esa época en el ejército. Después en la cuarentena, hacer ejercicio en la casa, claro, en el balcón. Claro. Ejercicio funcional. Hacer de cuenta ejercicios del balcón. Entonces yo por algún motivo me acordaba y los hacía, compa. Y empecé como a mejorar otra vez en ese sentido. ¿En qué año estabas ahí más o menos? 2016. Ok. Fue 2016 hasta el 19. Y entonces... La gente que... Ahí estaban las personas que habías mandado a la cárcel en tu entonces gobierno. empecé a hablar con ellos. Ya me tocó interactuar. ¿Bullying? No, te voy a contar una anécdota que la tengo que contar pues, porque es que al César lo que es del César. El primer día que ya interactúo con gente, me bajan a donde ven a uno los abogados y estaba Macaco, estaba Berna, estaban todos esos con abogados. Yo callado, me saluda uno y yo pues así callado sin saber qué hacer. Y a uno lo bajan en unos ascensores industriales con otros 20 presos de todas las unidades, porque es un búnker, es un edificio donde uno no ve sol, es puro encerrado, una mole de concreto.
y en el primer piso es la reunión con los abogados, y a uno lo van controlando sentados en unas sillas, váyase a ese cuarto con el abogado y a uno, y cuando hay otro, ya hay como un grupo suficiente, vuelven y lo suben a uno. Entonces a mí me bajaron, yo como volviendo a ver gente, y veo que estás, porque yo los había visto, pues, los conocía pues de la televisión, de todo esto, y me quedo ahí callado. Y nada, ahí no pasa como nada raro, salvo el saludo de este otro que con el abogado me manda una Pepsi, y yo pues la recibí, pero porque pues no iba a ser nada distinto. Nos suben, además subir otra vez es súper humillante porque es ropa, abra hacia atrás, le miran todos los orificios, todo. Y cuando estábamos volteados contra la pared, antes de que nos dieran la media vuelta para entrar al ascensor, dice uno, Berna, véalo aquí tan mansito, ¿no? Y Berna, que está también en ese grupo para subir, dice, no señor, aquí todos somos colombianos, los colombianos vamos en el mismo grupo y lo que pasó afuera se quedó afuera. Wow. Don Berna. Pero qué Lo belleza tengo que ver la decir. humanidad de un Lo ser. tengo que decir porque es la verdad, es lo que pasó. Wow. Y empieza uno a aprender que uno no puede juzgar tan fácil así como así, ¿no? Total. Porque eso a mí me salvó ya de cualquier agresión. Completamente. Además que el tipo tiene autoridad. Allá sí, ellos... Exacto, en la cárcel es autoridad. Ajá. Entonces yo, gracias, tranquilo, ministro, me dijo. Además que no era como yo lo protejo, no. No. Era somos iguales. Colombianos. A mí eso me parece precioso. Y así es, los colombianos allá todos tenemos Hacen que comunidad. estar en comunidad y grupo y todo, cuando hay peleas, bueno, todo ese tipo de Y cosas. las hay de todo. Sí, hay de todo. Y los guardas hacen algo o dejan que Cuando se maten ahí. hay de todo, pasa de todo. Pues esas son cosas que, digamos, yo trato como de que ya esas imágenes... Pero es denigrante o se puede hacer una vida digna si uno lo elige. Entonces, si uno lo elige, es lo que yo le digo a mi hijo. Yo le digo, Juanpe, ya sea en el colegio, en el ejército, en una cárcel, en una empresa, si tú llegas a chocar, a dártelas de quién sabe qué, a irritar, te va a ir mal. Si llegas también a aislarte, te va a ir mal. Sé normal y ya, sin ni mucho ni muy poquito, normal, fluye y adáptate al sistema y no, ni te van a matonear, ni te va a hacer nada, ni nada. Pero pues obviamente hay cosas, pues hay desafíos para sobrevivir y uno va aprendiendo poco a Es poco. otra Matrix, o sea, porque Así acá es. estamos aprendiendo a vivir en una y te sacaron de esa para lea la otra, para Claro. que no sea disruptivo, porque allá no hay necesidad de serlo. Así es. El otro sentido, pues digamos, a todo ese dolor y sufrimiento que encontré, que ya no era solo conmigo, porque yo dije, tengo que encontrar un sentido al sufrimiento para mi familia, es este que para mí es el más importante, y es, yo hubiera podido resolver mi problema así, diciendo alguna cosa del presidente para el que yo trabajé. Porque eso era lo que querían. Claro, Okay. a todos los que nos pasó eso en este gobierno, eso era lo que buscaban. Y yo dije, no lo puedo hacer, porque es que ni es verdad, ni lo vi, ni lo escuché, y estuve con ese señor, yo diría que el 80% del tiempo de todo ese gobierno, no es verdad, no lo voy a hacer. Y conmigo ya lo había hecho un viceministro mío, que por salvarse de la cárcel aceptó un delito que no cometió. Y yo pensaba en él y decía, ¿cómo puede una persona mirar a los ojos a los hijos en 10, 15, 20 años, aceptando un delito que no cometió por salvarse de esto que es un túnel de terror? Pero yo a mis hijos de esa experiencia extraigo que el significado y el sentido del sufrimiento fue aprender integridad, y que podemos dormir tranquilos y que nuestra verdad fue la que prevaleció para nosotros hasta el final, y que yo nunca me dejé tentar por decir una mentira en contra de alguien para salvarme de una injusticia mía. Es decir, que la corté de ahí. Y eso es un sentido que yo le encontré eso con mis hijos. Es muy importante para nuestros hijos, o sea, y para la familia. O sea, Catalina y yo a nuestros hijos les podemos decir, nos mantuvimos íntegros. No importa lo que nos hicieron y nos torturaron, estuvimos íntegros y no salimos a decir lo que no era, ni mentiras, ni inventar. O sea, tú no vendiste tu verdad. No la vendí. No tuvo precio, incluso, No. ¿Cuántos años en total pasaste preso? Como 11, detenido de alguna forma u otra. Wow. ¿Alguna vez te comprobaron algo? No había pruebas, pues me condenan, pero sin pruebas. O sea, la sentencia es una vergüenza. Hay libros
académico sobre eso, pues que era el cartel de la toga, pues es que, pues, ¿me entendés? Y ese fue el otro sentido que le encontré a esto. Y eso ya me da tranquilidad y empieza a pasar el tiempo y ya uno empieza a saber vivir allá en esa nueva Matrix. Pero pues pasan cosas de todo, pues, es decir, una vez me cogió una bacteria, nos tocó un mes, pues ya no podía caminar aquí como en la nalga, un estafilococo que me ¿Y iba... cómo se entró? Ah, no, hay una ¿Una bacteria. cortada o Ah, era no sé. interna? Ni idea. No, me empezó a salir como una... Como una sida. Una sida y se volvió una cosa. Y yo le escribí al abogado, por favor, necesito antibióticos, ¿no? Y tocó a abogados todo, al mes me dan el antibiótico y se me quita. Pero fue un mes durísimo. Y Catalina sufría, o sea, imagínate eso. Y te cuento esto porque después llega, yo tuve como 25 compañeros de celda, de todo, o sea, ya cuando estaba en el patio normal. Y uno de esos era un traqueto guatemalteco muy pesado que llegó. Y bueno, entonces empieza uno a interactuar y un día le sale un nacido acá. Yo le dije, cuidado. Traqueto en la jerga es un narcotraficante. Mafioso, sí. Okay. De los jefes, pues. Sí. Y yo le dije, ojo con eso, porque a mí me pasó algo atrás, casi me muero si no me dan antibióticos, pida ya los antibióticos con el abogado. No, a mí me va a operar Machete. Machete era el de la celda del lado, era un hondureño que tenía una chamba, una cortada de lado a lado, pero era un tipo, pues, muy llevable. Y así era como el todero. Y el compañero de celda de Machete era Barrabás, un mexicano. Entonces dijeron que iban a operar a este. Y operar es que cogían la cuchilla de una máquina de afeitar, lo abrieron. El otro estripaba con un papel higiénico. Y yo le dije, cuidado. Yo le dije, mi papá es médico. Y le dije, se te puede infectar y ahí sí te morís. Bueno, ¿qué pasó? Le hicieron eso. A los 4 días tenía eso así. Lo bajan a una audiencia, se desmaya, hospital. En el hospital a un preso en Estados Unidos lo esposan a la cama todo el tiempo, de pies y manos. Lo traen al mes así flaco. Ya no estaba en la celda porque ya yo tenía otro. Lo mandaron a otra celda. A los 2 días, en la celda que estaba el compañero de celda, hunde el botón de pánico. Hay un botón de pánico por si pasa algo. Sacan a este señor convulsionando y se murió. Wow. Sí, o sea, es convivir con la cosas muerte muy pesadas. Muy pesadas. Muy pesadas. Una vez estaba yo jugando ajedrez con un cubano, viernes 7 de la noche, que le dan un espacio como para, en una mesita, esas en las que uno come, y veo que el cubano brinca y sale corriendo para allá, y yo veo como un movimiento, hay un solo punto ciego en la cárcel de cámaras, allá, y veo allá una pelotera, viene un lancher y me dice, doctor, para la celda, los colombianos en esta no nos metemos, y yo, bueno, lo que ustedes yo digan. guardé el ajedrez, ahí uno como temblando y para la celda y enciérrese. Y bueno, yo veía que no llegaban los guardias, pero yo sí sabía que había una pelea. Y ya pasaban los minutos y yo decía, ¿qué habrá pasado? Historia larga, corta, un afroamericano llegó a intimidar a un cubano para robarle lo que había comprado. Uno puede comprar cada 15 días algo de comida que le suben y le debitan a uno de una plática que uno le van metiendo en la cuenta. El cubano le contó a los paisanos cogen a enjuiciar. ¿Y son pues galletas? O sea, ¿son bobadas o qué? Sí, pues atún, chocolatinas. Okay. Enjuician a este moreno. Los afroamericanos lo dejan solo porque dicen, sí, cometió un error. Así es la ley allá. Entonces lo cogen y el castigo es lo encierran en una celda a pegarle. El tipo logra salirse de la celda y es tan de malas que al salirse con la puerta metálica le pega a un boricua, a un puertorriqueño. Entonces ya vienen cubanos y boricuas y el castigo es el tipo en el punto ciego, todos con una media y un jabón, pegándole en la cabeza. Yo creo que lo iban a matar hasta que otro afroamericano finalmente decide y le avisa y ya entran 50. Al tipo lo sacan casi moribundo, no sé si se murió o no. Pero te lo digo porque uno convive con unas cosas. Cuando a mí me traen a Colombia ya otra vez, yo le decía a Catalina, o sea, yo siento que como que se me murió algo adentro, porque yo vi unas cosas que, o sea, yo no nací, yo nunca hubiera pensado que hubiera... Y por tu historia de vida no te correspondía, entre comillas, pues, pero... Pero esas son cosas que pasan allá todo el tiempo. O sea, son muchas cosas, o sea, mejor dicho, yo con los amigos míos,
que son mis amigos del colegio, tal vez, nos sentamos a tomar trago y yo les cuento las historias y de eso pasamos horas y horas, nos vamos para una finca y eso es toda la tarde echando el cuento y hay de todo, hay cosas chistosas, graciosas y otras no tanto. Pero les encanta que les cuente de eso. Pues claro, y además que es, ahora antes de grabar decíamos que es muy escaso que los hombres se sienten a hablar de su humanidad, siempre es como, mira qué carro, mira qué vieja, así, o sea, Sí. nunca es, mira esta casa, me gané esta plata, pero nunca es esto me dolió. Yo sé que lo cuentas más anecdóticamente, pero me supongo que también has abierto tu corazón con ellos, pues. No, claro, claro, sobre todo porque ellos, los que son mis amigos del colegio, que para mí son mis hermanos, Ujú. con ellos sí uno es, o sea, totalmente abierto, porque los conozco desde los 4 años. Entonces, y les conozco la vida a todos y todos a mí, y ahí es donde puede estar uno con la familia, pues muy cercano. Pero no, yo te digo, allá hubo momentos de terror Pero eso te y de dolor. deshumanizó, o te sigue doliendo la condición humana, o ya es como que tuvieras una costra extra y dices, eso son bobadas. O sea, No. te volvió irónico con el No, dolor. no, ni lo uno ni lo otro, porque yo lo veo hoy, desde, digamos, yo tenía 2 opciones, porque tengo compañeros de gobierno que quedaron enredados y siguen y solo hablan del tema y eso. Ujú. Yo dije, no, esto es parte de mi capital humano ya. Sí, por Lo supuesto. duro, lo fácil, Es otro máster. lo jocoso, exacto, lo doloroso, esas escenas malucas que ve uno, dice, es lo que aprendí, lo que viví, Ujú. como si me hubiera tocado ir a una guerra, a una batalla y ver cosas, pero no me voy a quedar en eso, sino que es lo que aprendí y es parte de mi capital humano. Y lo llevo bien, o sea, Sí, con dignidad, con fuerza. con dignidad, con honor y para compartirlo, porque es que yo creo que pasar ese túnel de terror, digamos, yo trato de decirle a la gente, sabes que puede ser una enfermedad terminal, el caso de matoneo de un hijo, una quiebra, un problema de salud. Si tú prefieres, en vez de ser víctima, ser un superviviente, la diferencia en el sentimiento es enorme. Total. Cuando eres víctima... Es que el otro es como, No, es que solo uno piensa en el movimiento físico, la víctima está como enrolladita. Claro, y el sobreviviente apabullada. es, exacto, como víctima, achantada. y víctima sientes autocompasión, Ujú. superviviente sientes honor y dignidad. Wow, me En encanta. víctima sientes resentimiento, Ujú. el superviviente suelta y deja ir. O sea, la víctima siente amargura, el superviviente tiene optimismo. Ujú. O sea, Es que si caricaturizáramos la víctima, el problema lo está aplastando, el sobreviviente tiene un pie encima del problema, Claro. o sea, como no me vas a quedar grande. y la víctima, la decisión víctima-superviviente puede ser a nivel personal, a nivel de familias, A nivel país. país, Total, compañías. total. Yo le digo a mis hijos, nosotros somos supervivientes. Así es. Entonces mi hijo Juan Pedro llega, cuando me traen a Colombia, entra hablando gringo, spanglish, todo eso, y Pero te traen también a la cárcel. sí, a Ok. a una unidad militar. Ujú. Y Juan Pedro llega, entra a un colegio en Bogotá que se llama Nogales, y justo a los 2 días de que entra, eso es como agosto del 2019, ¿y qué hacen los papás? Ay, Dios. Y Juanpe en 2019, tiene 8 años. Y todos, no, mi papá es médico, mi papá y Juanpe se para y dice, mi papá iba a ser presidente de Colombia y Juan Manuel Santos lo metió a la cárcel. Wow. Y todos los compañeritos lo empiezan a aplaudir. Es que somos supervivientes, es decir, no somos víctimas. Y eso es nuestra familia. Y además que uno vive según las historias que se cuentan en la cabeza. Claro. Tú nunca le contaste ni le metiste la información del pobre papá ni No, nada. no. Esta es la narrativa de ustedes y es la verdad de ustedes. Que hay verdades distintas y otra persona podrá hablar de vos y decir, yo tengo una historia, pero la tuya es esa. Claro, esa Y es es la historia que ustedes familia, creen y claro. ustedes son. Así es. O sea, Y de ahí una cosa, hablando de víctimas supervivientes, un país, lo que decías. Yo veo Colombia y yo veo, tenemos unidad de víctimas, el día de la Ay, víctima, sí. la ley de víctima, y a todos los quieren volver víctimas totalmente. y todo el mundo es quejándose y con envidia y víctimas y somos víctimas, ¿cómo así que víctimas? Entonces yo le decía antier a alguien, es que mi papá nació en condiciones de extrema pobreza, no en el casco urbano, en una zona rural de Sonsón, Antioquia, a principios del siglo pasado, y yendo al colegio con hambre, viniendo a la universidad, yendo a pie y con hambre, se hizo un médico importante en esta ciudad y nos dio lo que nos dio. Él hubiera podido ser un resentido, una víctima de la vida, pero soy superviviente.
y se convirtió en eso contra la mayor adversidad posible. Entonces a mí no me vengan con el cuento de que injusticia es la vida, que desigualdad, que sí, puede que sí, pero ¿qué quieres? O empantanarte en eso y revolotear en ese resentimiento y en esa quejadera, o te querés salir de ese pantano e irte a ser un superviviente de esto. Y eso no hay que pasar por una tragedia de vida. No. Es una decisión de todos los días de cada ser humano. Es eso. O sea, entonces, digamos, obviamente llego como a esto después de todo este proceso, pero como país también deberíamos empezar a pensar. ¿Has visto en Estados Unidos qué honran los veteranos, los presidentes, a Martin Luther? Acá, las víctimas. Sí. No más. Sí. Yo tenía una profesora increíble que ojalá algún día la vuelva a ver en la universidad, se llamaba Claudia Bendaño, nos enseñaba problemas colombianos y decía que el acento lastimero era uno de los problemas más grandes de los colombianos y de América Latina en general. Es como, pobrecitos nosotros, nos conquistaron, nos violaron, nos volvieron bien. Y es verdad, todo es verdad, pero es desde donde cuentas la historia, ¿cierto? Desde todavía estoy en ese bucle porque la víctima no ha salido de ese bucle, o sea, lo sigue perpetuando así, ya no está en los y se regodea en eso, o sea, claro, se empantana, de eso, como el marrano así en el pantano. Ajá. Entonces lo puedes contar, pero desde un lugar distinto, pero lo contamos como reviviéndolo en presente, como para que otra vez... pero nadie te saca de ahí. Y la diferencia de lo que se siente energéticamente entre una y otra, toda, o sea, sí. es del cielo a la tierra. Totalmente. Perdiste gente importante por este proceso, importante para ti en ese momento. Supongo que hoy dirías, si se fueron es por algo, pero gente que en ese momento te dolió. Sí, sobre todo, pues claro, es decir, en ese proceso, es que en la mitad de eso, o sea, te empiezan a asesinar moralmente. O sea, yo veía unas cosas que decían de mí, que yo decía, pero ¿cómo? ¡Qué imaginación! O sea, pues Dios mío, pero se vuelve una cosa, o sea, inclusive, pues en mi caso personal, a mí no me da pena decirlo, pues yo quedé con un estrés postraumático, yo no duermo de sábados a domingos, porque en esa época, hace 15 años, era cuando salían como todas las noticias fuertes para el domingo, para dar el impacto duro. Entonces yo era siempre esperando a ver qué iba a salir, y así fueron varios años, y yo hoy no duermo de sábado a domingo. Se te dispara todo otra vez. Y eso ya se ha venido mejorando mucho y soltando, porque pues ya no, pero yo todavía me levanto de sábado a domingo 3, 4 veces en la noche, y digo, ay, hombre, no, ya, pum, y dejo ir. Y ese asesinato moral tan fuerte, pues pucha, hace que mucha gente dude. Sí, eso, si el ruido suena, ¿sí o no? ¿Será verdad? Excepto los que lo conocen uno de verdad. Entonces mis amigos del colegio firmes, sabemos quién es que este man, o sea, lo conozco desde que tiene 4 años, sabemos que no. Mi esposa, mis hijos, mis padres, hermanos, o sea, la gente que lo quiere. Y con eso le debería bastar a uno, pero uno quiere a su gente. Pero entonces, ¿qué duele? Por ejemplo, te digo, funcionarios míos, hubo 2 categorías, unos que firmes hasta el final, sabemos que no hicimos nada, que están yendo por él porque están yendo por una cabeza más alto, y 4 de ellos se mantuvieron firmes y estuvieron en juicio hasta el año pasado, un juicio que duró 13 años. Los tuvieron en vilo, salieron bien. Y hubo unos que se escabullen, no me volvieron a hablar cuando yo los había hecho crecer profesionalmente, que me les volví radioactivo. Y 3 que aceptaron un delito que no cometieron para no ir a la cárcel. A cambio de... vendieron la verdad. Ajá. Y había 2 especialmente, pucha, que crecieron conmigo profesionalmente. No, que yo decía, pero que yo iba a la casa de ellos, a la primera comunión de los hijos, que salíamos juntos a comer. Yo decía, pero eran mis amigos, y este man y esta vieja, ¿cómo hacen eso? Es decir, bueno, entonces siempre pienso en la Divina Comedia, en el último círculo del infierno, ¿quiénes están ahí? Los traidores. Están Judas, Bruto y Casio, que son los que en la narrativa de la historia de Roma traicionan a Julio César. Y yo digo, para allá van varios de todo este proceso, que es que, no, o sea, hay un código de honor de los hombres, ¿no? Yo creo que el ser, como de la palabra, tiene mucho valor, claro. Mucho, o sea,
y sobre todo la verdad Por lo que menos compartimos, porque si a la mí me vieron criaron todos. así, pues, Sí, o sea, es como, es sí, el código de honor. cierto, Ujú. es no tener que acudir al código penal, ni la vaina, ni a la ley, no, no, Ni me no. firmaste, no me firmaste, Claro, no me claro, dijiste claro, mirando a los claro, ojos. claro, ¿En qué claro, momento esa verdad que compartimos ya no claro, es tu verdad? claro. Pero bueno. Entonces, pues, entonces sí, entonces mucho, pero, Pero tus papás no, firmes, firmes, tu familia firme. firmes, Qué lindo. firmes. Las amigas de mi esposa del colegio, lo mismo, firmes. No, y mucha gente que me conoció profesionalmente, por ejemplo, cuando estábamos en eso, que hay que buscar abogados en Estados Unidos que valen un ojo de la cara. Aquí hacían bingos, rifas, Qué y la lindo. gente compraba boletas y decía, no, no me dé la boleta, vaya y véndala otra vez. Eh, y así fue. Y un amigo mío abrió un GoFundMe el día que me metieron allá a ese hueco, y en 3 días, esa fue como la primera buena noticia que recibí cuando el abogado me mandó a decir que ya había un GoFundMe y que habían recogido $80.000 en aportes de 200, 100, $300. Wow. Gente que yo Sí, decía, o pero sea. ¿quiénes son? ¿Ah? Pero así como están los que traicionan la verdad, están. Parecen ángeles. Eso, Es el viaje del héroe. En el viaje del héroe exacto. están la que viene a tentarte, el adversario, pero está el ayudador, el maestro. Es el viaje del héroe que todos llevamos adentro. Ujú, completamente. Para los ataques de pánico, bueno, mencionaste uno, pero más allá, estando preso, pero mencionaste el estrés postraumático. ¿Qué te ha ayudado? ¿Qué has hecho? No, he buscado todo tipo de Terapias. herramientas. Entonces, digamos, una que siempre ha sido muy importante para mí, que allá la reforcé bastante, es yo todos los días trato de meditar Ujú, por lo menos media hora a las 4 de la mañana, y al final del día, como cerrar el día, 10 minuticos aunque sea. ujú. Me ha ayudado mucho la escritura libre. Cuando empiezo en eso, escribo como para cerrar y rompo, y eso se va. Eh, he hablado con psicólogos, psicólogas, todo, porque es un proceso de ir Muy tenso. aprendiendo y soltando todo eso, y no Ujú. solo mío, de mis hijos, de mi esposa. Tus papás están Mis vivos. papás, mi papá murió, Ujú. no alcancé, ese fue otro día muy duro porque todavía estaba detenido, ya me dejaban salir a permisos de 72 horas, y él siempre esperó verme en libertad, y lo cogió un cáncer que se lo llevó en poquitos meses, y el 31 de diciembre del año 2022 me dieron permiso para salir. Yo logré venir a Medellín, despedirme de él, que eso también es un dolor durísimo, y me devolví pues para Bogotá, Ujú. y a los 2 días murió. Él no logró, pero mi mamá vive, y también ha sido una mujer fuertísima, tranquila, que además los investigaron, o sea, no, mi mamá me decía, pero ¿cómo así que yo? ¿En qué momento? Sí. Sí. Entonces me tocó a mí hacer la arqueología de toda la familia, y ya pues eso pasó, ya eso lo archivaron todo porque no había nada de nada, pero O sea, estás en paz total, o sea, nadie va a llegar a tocarte la puerta otra vez. no, siempre puede pasar cualquier cosa, o sea, Sí, yo pues, no por digo, o sea, supuesto. yo es que después Pero de haber vivido lo dejaste que como todas las historias cerradas hasta todo ahora. está cerrado hasta ahora, Listo. pues, pero es que Sí. ¿quién quita que me acusen del crimen de Gaitán? Pues, Sí. es que, Sí. no, es que este país es muy loco, Sí. o sea, y acá Macondo. me di cuenta que la gente usa la justicia para acabar al adversario. Y es lo que yo te decía, o sea, uno puede usar, o sea, la confrontación puede ser fuerte, pero o sea, hágala bien de frente y con lealtad de armas. Colombia No es con muy eso. criollo, es que el que se va a vivir afuera siempre choca con unas reglas que sí son reglas, y uno acá dice, pero es que aquí no todo se lo pasa, se lo Sí. conversa. En el mundo eso no No, pasa. no pasa. O sea, no pasa. No Ni pasa. siquiera en España, que será lo más criollo que hay en Europa, o sea, ya te agarra un policía y no. No, Se un congela. respeto, claro. Sí, absoluto. Aquí no es como, hola, Sí, señor sí. vigilante, o los de inmigración, uno, nada, o sea, uno en otro país ni le sonríen, no te saludan, Ajá. no te miran a los ojos, sino es como, es muy intimidante la autoridad, aquí no. Que yo creo que viene mucho de la estratificación romana. Ujú. Como nosotros venimos de colonia española, que es romana, esa estratificación romana, pero en cambio el anglosajón, Ujú. no. Es decir,
Julio César eran legiones ordenadas, Vercingetorix y los germanos y los galos y todos, todo el mundo igual, el anglosajón no. Y de hecho uno en la cárcel lo ve, es decir, ya los colombianos, es una cosa impresionante, están como una base de la pirámide, los lancheros, todo eso, había como, en la mitad éramos como 3, y arriba los capos, era como un reloj de arena. Bueno, era reloj de como arena. reloj de arena. Y el resto no, el resto de los cubanos todos son iguales, los boricuas iguales, los afroamericanos iguales, los gringos iguales. Yo creo que tiene que ver mucho también con eso, pues, pero pues sí, esto fue un viaje y un proceso, pero te digo, yo lo llevo bien, o sea, muy bien. A mí me gusta tu historia, sí, estar reconciliado sí. con tu historia y no dirías quisiera quitar estos, no, si me quitas gusta. algo. Y hubo noches de terror No, y de llanto y mis hijos y no pasa el tiempo y tener que adaptarse uno psicológicamente en la celda. Esta punta del camarote es mi biblioteca porque ahí tenía la lucecita para leer. Esta punta donde tenía un radiecito es la sala de estar y contra esta esquina duermo y no llega un punto en que le encanta la celda. Sí, eso, porque o sea, es este donde uno espacio llega seguro. A descansar y es como su casa. Uno se va adaptando. Increíble la capacidad de adaptación del ser humano. Increíble. Así es. Increíble. En el otro podcast que te oí, me dejó súper preocupada saber cómo esa cancelación social de ser un ex convicto, que además es un sello inmundo, ¿sí o no? Porque pues se supone, digamos que aquí hay muchas ONG y personas creando el proyecto que tiene Johanna Bamón, divino, decirle a la gente es que en tu vida no se ha acabado, esto es un capítulo, que es lo que tú estás viviendo gracias a tu posición social, al amor de tu esposa, a la esperanza de tus hijos y a tu grupo que te ha sostenido. Pero hay mucha gente que sale de esos años fuera que moralmente está destrozada, que probablemente económicamente esté destrozada de pagar y pagar abogados, sea culpable o no. Yo digo que eso va más allá y sale, no sé, a los 40 o 50 años y no puede hacer nada. Es tan triste porque se supone que ese proceso es para que la persona ya se tenga en la una sociedad. Nueva oportunidad. Porque si no, entonces que matemos a todo Exacto, el mundo. Por supuesto. Mátenos, pues. Y te voy a decir una cosa, y matar a una persona es más fácil que morirse moralmente. Claro, porque la muerte, que el asesinato moral. Exactamente, y que lo que en Estados Unidos ahora está muy de moda, que es ese social canceling. Como que la cultura de la cancelación que te aniquilan aniquilan moralmente. Exactamente. Que es eso que te digo, ese trauma del sábado al domingo, era eso. Pero aquí es muy triste porque, mira, vos salís y quedas con la letra escarlata para el resto de la vida. Y obviamente yo tengo, gracias a Dios, la posibilidad de ir superando eso, pero la persona promedio que sale de un sitio de reclusión, ni le vuelven a abrir una cuenta, ni le vuelven a dar un trabajo, ni lo vuelven a coger en círculos sociales, sin que nadie se ponga siquiera a pensar una de dos cosas. Es altamente probable, y se los quiero decir, que en Colombia haya sido una injusticia por la corrupción en el sistema judicial. Y perdóname, que los culpables de tanta cosa estén por fuera, porque yo conozco gente con 10 años de juicios perfectos, montados, comprobados, que se los posponen y allá siguen en los clubes, en todas partes. O dos, supongamos que sí es cometió un error, y entonces ¿qué? O sea ya pagó que lo tiramos al mar a que se muera, o queremos que le aporte a la sociedad y que para aportarle, hombre, abrirle una cuenta para que le puedan pagar un salario. Es que no te abren una cuenta bancaria, una cuentica de ahorros o corriente para que te puedan pagar tu salario. Sí, que no te den una tarjeta de crédito, pero cuenta de ahorros. Exacto, una cuenta, te anula ahí mismo la base de datos. ¿Qué es eso? Es que supongamos que cometió el delito, ya pagó. Es que la cárcel es el pago y la retribución de la persona a la sociedad por haber hecho algo contra la sociedad. Entonces, si ya pagó y es el quantum de la pena lo pagó, entonces ¿qué? Si ya pagó. Es culpable por O sea, si yo ya pagué por algo que consumo, ¿me lo vas a sacar del estómago? ¿Qué? Sí. Es eso, es una cosa muy loca. Y me encanta eso que hace Johanna Bamón, porque pues o sea, muy pocas personas toman conciencia. Porque al principio yo te decía, cuando llegaste acá, que hay cosas de las que no queremos hablar. O sea, no queremos hablar de la prostitución, no queremos hablar de los manicomios, yo sé que esa no es la palabra, pero así,
no queremos hablar de los problemas de basuras, no queremos hablar de las cárceles, todo lo mandamos para la periferia de la ciudad, las zonas de tolerancia, y mientras tanto caminamos en una ciudad elegante donde no pasa nada. Pero eso está caminando entre nosotros, o sea, es una realidad. Yo te voy a decir una cosa. Y una mujer como Johanna Bamón, que puede tener un futuro brillante en lo que quiera, o sea, ella es preciosa, podría hacer lo que quisiera, inteligente, brillante, exacto, y decir, yo quiero dedicar mi vida a que la gente que no tiene voz, porque le cancelaron su voz, tenga una segunda oportunidad. Es un apóstol. Realmente. Y te voy a decir una cosa que yo pensaba mucho, no hay mejor emprendedor y creativo que un preso. Por supuesto. Yo veía que armaban unas cosas con unas vainas, o sea, por ejemplo, hacían trago fermentando unas manzanas con algo. Otros, hizo una neverita con una cosa de la basura, un papel aluminio, no sé qué le conectó. O sea, donde uno aprovecha la energía. ¿Vos te imaginas que uno diga, bueno, pan, todos, listo, ¿viste? Y el producto de esto va a ser para el Estado, lo que sea, pero ese potencial, la energía intelectual y física en una cárcel, que se usara bien. ¿Te imaginas eso? Así sea, pónganlos a hacer ejercicio en bicicleta y el movimiento genera energía eléctrica con Imagínate. eso. ¿Ah? O cultivar. O dígame qué idea tiene, cómo se craneó esto, porque es que hay unas cosas y no, los anulan completamente. Y es que las cárceles podrían ser ashrams, o sea, claro, cocinen, ustedes cultivan, ustedes cosechan, ustedes dan clases, ustedes, no sé, uno que sea así bien fuerte, sea el que dé clase de gimnasia, lo que sea, o sea, lo que sea, aprovechar ese potencial humano, porque además esa creatividad se puede utilizar para mejores rutas de narcotráfico, o sea, se puede usar para bien y para mal. Claro, así es, pero es impresionante, y yo ni siquiera creo que sea porque está preso, sino porque el ser humano, mejor dicho, el emprendimiento sale de la necesidad. Completamente. Entonces, ante la necesidad, el emprendedor resuelve el dolor de esa necesidad y ahí es donde la puede sacar del estadio con una compañía, con una empresa exitosa. Yo te digo, no hay mejor emprendedor que un preso. Lo que yo veía que hacían, o sea, cómo se craneaba, uno que vendía almohadas, porque no podíamos tener almohadas. Hacía almohadas, yo no sé de dónde sacaba una espuma y cosía, se quitaba de la camisa y cosía y vendía almohadas. Pero es que el Renacimiento nace en la Edad Media. Otro montón, claro, cuando salen del oscurantismo. Exacto. Otro hacía unas apuestas todos los días de fútbol americano. Entonces, pucha, yo decía, pero esta vaina, y uno apostaba era con latica de atún. Es decir, había unas cosas que yo digo, qué pesar que no se aprovechan. Pues yo estoy seguro que en las cárceles de Colombia hay un capital humano. Claro, cometieron errores algunos, estoy seguro que hay mucha injusticia, pero en cualquier caso, pucha, ¿cómo perder esa energía ahí? Es como desperdiciar la energía. Totalmente. Y que también se puede ir a lo que no queremos, porque es que a eso se va. Porque si el mundo entero te cierra las puertas, pues yo te digo, el mundo del crimen siempre te las va a abrir. Sale alguien al que le cometieron una injusticia y no todo el mundo voltea esto hacia la luz. No falta el que sale y la retaliación y las cosas. Así es. Hoy estás en la mitad de la vida más o menos, en una meseta distinta, ojalá que así sea. En una meseta distinta, estabas a los 30 años en una cúspide, y ahora estás en una que por los años y por la experiencia, que es mucha para la edad, trae otras cosas. ¿Cómo ves esa otra mitad de la vida, esa segunda mitad? No, yo quiero vivir por lo menos otros 50 años, ya tengo 51. No la veo pues con la sabiduría que uno obtiene de todo este proceso, de todo esto. O sea, quiero vivir muchas cosas, quiero seguir trabajando. Yo le digo a Catalina que quiero trabajar hasta el último día de mi vida. Me encanta trabajar, crear, me encanta co-crear. Me encanta la parte académica, he aprendido cosas nuevas, no te imaginas. En fin, quiero disfrutar más de la vida, quiero ver a mis hijos crecer, todo lo que un ser humano normal aspira a tener en lo que le queda de la vida, pues. ¿Cómo te has hecho camino en medio de esa cancelación social y moral? Te voy a decir una cosa, yo en todo este proceso entendí que cuando yo encuentro el significado del dolor, del sacrificio, lo de Viktor Frankl, sale algo que el mejor término que he encontrado para eso es
la devoción Ujú. por ese sentido y significado. Entonces esa devoción produce algo en el ciclo que es disciplina. Ujú. Pero no es la disciplina que te impones desde afuera y No, es una llama sale, interna. es como el deportista que sabe que va a sufrir en el entrenamiento, en la concentración, en aislarse de Ujú. todo el mundo, pero tiene devoción por ganarse la medalla olímpica. Ujú. Y esa disciplina te da todo, te genera fuerza, te genera impecabilidad. La impecabilidad no es la perfección, la impecabilidad es un nivel de conciencia, hacer las cosas bien. Ujú. Y cuando eso pasa, llega uno, yo lo llamo, llegas como al punto de partida del viaje del héroe, pero a ese nivel de conciencia más alto, que ya no es el significado del dolor y del sufrimiento, sino el significado y el sentido de tu destino. Y al encontrar eso, yo gracias a Dios he podido encauzar mi vida en mi trabajo, en mi familia, en lo que hago hoy, y gracias a Dios, pues he tenido muchas bendiciones pues para ya estar aquí en este punto. Compártenos qué lees, qué ves, qué te llama la atención y qué de eso te sirve para canalizar como el exceso de pronto de energía, o si hay algo que te haga llorar hoy en día o te conmueva, si una de esas lecturas, terapias te sirve para eso, porque pues hay cárceles reales como la que tú viste, pero hay cárceles metafóricas y hay viajes del héroe que son invisibles, que son anónimos, que jamás conoceremos, pero así los oyentes nunca hayan pasado por esto, puede que no, se sentirán Todos identificados a nivel tenemos un humano. viaje del héroe. Es Todos, que exacto. película que refleja el viaje del héroe es película que es taquillera. Así es. Así entrenan los guionistas. Tú te Ujú. aprendes los arquetipos de Joseph Campbell del viaje del héroe, los metes en una película o en una Y ahí historia está. y sacas del estadio. Y la gente se conmueve es porque un pedazo de eso está contando su historia. Claro, es el arquetipo que te toca adentro. Ujú. Mira, no, Y si haces otras cosas como por recreo y diversión, también rico que compartas un par de títulos, algo así. Mira, hoy amo todo lo que tenga que ver con libertad. Ujú. Como mi formación es de economista Ujú. y financiero, me he metido con toda la energía y la devoción a todo el tema de la descentralización digital financiera. Entonces estoy aprendiendo de eso y estudio temas de Bitcoin, todos esos procesos, todos esos mercados. Entonces yo hoy trabajo, por ejemplo, con familias para apoyarlas en las inversiones de patrimonio, entonces me meto mucho por ese lado también y me encanta. Y he aprendido y ya tengo, ya hasta hice un masterclass de Bitcoin que lo doy en universidades ante familias y todo eso. Ya digamos fuera de la parte profesional, que es como esa, muy financiero, muy de estructuraciones financieras, de acompañamiento a familias y los patrimonios y todo eso, me encanta leer. No he logrado dar el salto a leer en digital. Yo tampoco. Necesito sentir esto. Me gusta leer mucho y me gusta leer novela histórica, porque creo que en la novela histórica hay tantos viajes del héroe, tantos. Acabo de terminar el 5.º libro de esa saga de Ken Follett de Los Pilares de la Tierra. Ya es muchos siglos después, en las guerras napoleónicas. Okay. Entonces acabo de leer ese y voy a empezar uno de Julio César, que tengo ahí en ciernes, que me encanta esa parte de la historia. Medito, hago mucho ejercicio. O sea, seguiste con lo que te transformó, Sí, no lo has soltado. Sí, pero cuando los primeros años después de haber salido lo hacía con esa disciplina ya de pronto un poco excesiva, medio militar. Y un día dije, no, o sea, también voy a relajarme un poquito. Es decir, si me quedo un día en la cama más allá de las 5 de la mañana no pasa nada. Nada, ni de las 7. No No pasa nada. Si mis hijos están durmiendo más allá de las 7 de la mañana no tengo que despertarlos porque no es un cuartel. Porque era así más o menos, ya uno sale con cosas. Entonces, y a mí me encanta esa disciplina y todo eso, pero entonces como que empecé a relajarme la verdad un poquito más. Me encanta, o sea, a veces me encanta simplemente quedarme divagando. porque en ese lugar mi libertad era
cerrar los ojos y crear historias, y empezaba a visualizarlas. Ujú. Y se va uno a otros mundos y todo. Pues eso, o sea, no es nada distinto. Es que es otra de esas frases de Ah. Viktor Frankl que dice que al hombre le pueden quitar todas menos la última de sus libertades, y es la capacidad de elegir cómo quiere vivir Así su es. vida, cómo quiere pensar y la actitud con la que va a recibir sus circunstancias. De acuerdo, así es. Eso fue lo que te quedó, Eso me realmente. quedó, y que todo está al final del día adentro. Ujú. No es fácil, No, pues, es no que es fácil, mírame. no es fácil, Sí, no es fácil. no es fácil, pero al final está como adentro. Pues Pues, es que ya lo pasaste por el cuerpo. Sí, Después claro. de esa experiencia, ya. Claro. O sea, eso no se aprende en una universidad. no, y se aprende, y si probablemente me hubieran dicho, vas a pasar por todo esto, pero vas a aprender, entonces no, gracias. No, mil gracias. Es sí. como el chiste ese que Dios le da sus batallas más duras a sus mejores soldados, pero me confundió con Rambo ese huevón. Sí, total. Literal, o sea. Yo no quiero ser más Rambo. No, ya, suficiente. Sí. Pero yo creo que en la manera como lo aceptas y lo recibes y permites que eso te transforme, porque es literal agarrar una plastilina y volver a amasar a un ser humano. O sea, no, el ADN no cambia, pero es otro ser humano. Ya él entiende que ya entendiste. No, eso espero, Dios mío. Por Pase favor. con mañita, por Dios. favor. O sea, ¿Qué piensas hoy del poder? ay, como que, Pero no solo del poder político. no, digamos, me parece que es un arma de doble filo. Ujú. O sea, sobre el poder, lo primero es que me di cuenta que hay gente que por el poder, y no solo político, en Pero una ¿qué es lo que corporación, quiere? Obvio, o sea, obvio. en una familia, Pero en ¿qué una es lo que organización, quiere en la la gente iglesia, con el poder? Poder, porque el poder es para poder. poder hacer. Y Exactamente. ese poder, me pusieron al doble filo porque, lo voy a poner en esto, hay dos tipos de líderes o dos personas con poder. Ujú. El que llega, y ahí está el doble filo, el que llega al poder porque tiene una causa en el corazón, Ujú. porque tiene devoción por Ujú. una causa. El que llega allá sí porque sí y solo por eso, porque está convencido, ese es el poder legítimo, Ujú. independientemente de la ideología que haya. Sí, la que sea. Te voy a decir una cosa, es de una punta y de la otra. Te digo una cosa, el que está ahora, nada más lejano de lo que yo pueda creer, pero ese tenía una causa en el corazón. Ujú. Ujú. El que yo trabajé tenía o tiene una causa en el corazón. Y por eso muy conecta atractivo. con personas, Ujú, porque ujú. te conecta al corazón Claro. del que vota, y está el que llega al poder solo por el poder, Ujú. solo por poder caminar sobre una O alfombra sea, que no roja. es un medio, sino un fin. Claro, Entonces llegas a ese claro, fin. como si fuera el fin, Ujú. porque le gusta el esquema de seguridad, porque le gusta el protocolo que le dan, porque le gusta la pompa, porque le gusta... Es que es como un sueño de niño chiquito del No. rey Midas, de tocar y convertir en oro las Claro, cosas. pero cuando yo les digo, o sea, prueben para que vean cómo es de maluco. O sea, Ay, horrible. que o te sea, gusta horrible. que te tengan un esquema de seguridad. Que no puedes hablar por celular. Prueba estar metido en un carro con tipos, además, Armados. y si es que tomas conciencia de que estás en eso porque de pronto te matan, es peor, porque Horrible. probablemente no te has dado cuenta de que está eso ahí porque estás con seguridad y lo que te gusta es la pompa y la adulación y yo, ¿qué es eso? Y las puertas abiertas Yo y le todo. decía, Pero no se pueden comer un helado tranquilo con los hijos. Nada. Mi hija lo hizo en ese momento, le tocaba un policía en la puerta del salón, No. porque nadie había un quiere tema de eso. seguridad, y yo decía, pero ¿qué es eso? Qué O sea, ridiculez. y hay gente a la que le gusta eso solo por eso, y yo decía, No. o sea, O sea, si tú tienes una causa en el corazón, es un precio muy alto. ¿qué estás dispuesto a pagar? Exactamente. Pero porque sientes que a través de ti Ajá. el poder pasa para poder hacer Y cosas lo vas a mejores. hacer con esquema de seguridad, Sin con esquema pompa, de seguridad. con cosas Ujú. y con todo ese adorno, o sin el adorno. Totalmente. El otro necesita es el adorno, Ujú. y de esos son la mayoría. Sí. Es una vanidad, es el pecado, El la vanidad. hubris. Sí. El hubris, pero yo ya a esta altura no entiendo cómo, me da como un poquito de repelús Sí. todo eso, porque es que ya, no son adornos y capas de esa, que de verdad ni valen la pena ni ayudan a que las cosas cambien en este país. O sea, esa gana De figurar. sí, es como una gana de brillar solo por brillar. No que brilló porque hizo algo de verdad sin que hubiera buscado brillar. Eso es el poder. Esas son las dos facetas del poder, la de luz y la de oscuridad. Ese es el doble filo.
Sí, son los dos lados de la misma moneda. Simplemente llegas a algo por tus talentos o llegas a algo y ya no importa ni siquiera tu inteligencia, que hay unos líderes que son cero inteligentes. No, de una Y frivolidad. cero, exacto, y cero don de gentes y cero amor por la humanidad, cero. Sí, así, porque no tienen causa. No tienen causa. El que tiene la causa sigue con eso, Y se va hasta el final. con el adorno y sin el adorno, Ujú. con Hato Grande y sin Hato Grande, Ujú. con la casa de huéspedes en Cartagena y sin la casa de huéspedes en Cartagena, con el avión presidencial y sin el avión presidencial. Ese es el que hay que tener. Si yo en uno de mis talleres que se llama El Ser Espiritual les digo que si yo tuviera una empresa en la parte de contrataciones le preguntaría a la persona qué harías hoy si te ganaras el premio mayor de la lotería. Y cuando hay personas que responden yo me desaparezco y no vuelven a saber de mí, ya sabe uno que tiene una sola razón. Ajá. Pero hay muchas personas tan apasionadas en trabajos chiquitos que no necesariamente son de liderazgo visible que dicen mi vida no cambiaría para nada, de pronto cambiaría el carro o le daría una casa a mi mamá o de pronto madrugaría un poco menos porque tendría alguien que me ayudaría, pero la esencia de mi vida se mantiene con Claro. plata y sin Claro. plata. Entonces ya sabes que a esa persona la mueve, no sé si has leído Ikigai, que creo que tu No. Ikigai es el propósito Ah, no, sí, 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 entendido que desde se, lo que se japonés. cruzan las... Sí, sí, sí. Pero desde Sí, sí, sí. desde Japón, desde la filosofía japonesa, es la razón para vivir. Y digamos, tu proceso y tu viaje del héroe te regaló una razón para vivir, porque eso es lo que quieren decir esos dos caracteres. Lo otro es simplemente trabajo mecánico, como industrializado. Y el líder luminoso, como lo dijiste ahora, es el que tiene una razón para hacer lo que hace. Una causa, Exactamente. que está convencido de algo y va para allá, pase lo que pase. Exacto. Y puede que cuando esa causa es bondadosa o De luz, positiva de luz, también sea una causa más flexible, porque te das cuenta que hay otros Claro. con el mismo fervor Claro. interno y que tu verdad no necesariamente es una verdad universal. La otra, cualquier opinión diferente se siente No la como una tolera. amenaza Ajá. a su objetivo de esa grandeza, de ese rey mismo. Porque ese ya está un poquito en la psicótica, una realidad que también se cree ungido y eso, y que nadie le puede disputar nada. Sí, ese Yo es otro, creo que esa es otra, como otra categoría ya más peligrosa todavía. sí, pero yo creo que si estabas caminando por un filo en tanta juventud y con tanta luz, que además el exceso de luz a veces lo enceguece a Sí. uno y que te llegó tan rápido, el disparito en el talón sirvió mucho, Claro, mucho, o sea que... y yo lo llevo acá, te lo juro, es lo que yo te Sí, digo. o sea, te aparte- tumbó para el lado de la luz Ajá, sí. y te dijo, vení, vos no estás para esto, Sí. porque es muy difícil caminar en el mierdero y inundarse. Así es. Y es en eso caminar. Sobre todo si uno no está preparado para eso, pues, y Exactamente. ni dispuesto, porque... No pues, era hay tu un- formación y ni tu yo hay- sueño. y yo hay un umbral que no cruzo, pues, en la batalla, Ujú. no soy capaz. Ujú. No tenés Y hay tripas para gente eso. sí, que sí lo hace. Bueno, cada uno caminará su, Sí, sí, su propio su traje. camino, Sí. su viaje. Gracias por estar acá, por abrir tu corazón, por mostrarte. Este programa se llama Abiertamente porque es abrir la mente a todo nivel. Y creo que uno de los ejercicios es sentarse con el que uno está de acuerdo y dice, qué dicha que me den así como mielecita para mis creencias, pero también sentarse con la persona que algún momento seguramente confrontaste a alguno de los oyentes que están acá y decir, gracias por mostrarme al ser humano que hay detrás. Yo creo que si pudiéramos ver el ser humano que hay detrás de Putin, sería distinto, ¿cierto? Detrás Muy de ese probablemente, macaco, sí. detrás hay un niño herido, hay un ser humano No, queriendo las ser historias, mejor. no. Sí, eso es. Hay un contexto. No, gracias Ana Isabel por la invitación, muy honrado. Bueno, que mucha gente se pueda nutrir de esta historia de vida para que no todo el mundo tenga que pasar por ahí. A veces se Así es. aprende por cabeza ajena. También vale. Ajá. Y a todos ustedes por estar aquí en Abiertamente. Nos oímos en un próximo episodio. Chao, chao.